Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de la Asociación Brahma Kumaris. Y hoy os quiero invitar a pasear a través del silencio hasta un espacio de creatividad. Y ese silencio no es un silencio vacío, no es un silencio en el que no hay ningún pensamiento, sino que es una energía calmada que va guiando nuestros pensamientos, aquellos pensamientos que son importantes para nosotros, a través de los que queremos crear algo, que son como una semilla de algo que queremos crear, de algo que queremos descubrir, de algo que queremos comprender, de una idea en la que queremos profundizar. El silencio va llevando todos esos pensamientos, esas ideas que para nosotros son importantes, a un espacio de creatividad, a un espacio de creación, una especie de matriz en la que esas ideas, esos pensamientos pueden germinar, pueden crecer, pueden desarrollarse, pueden dar su fruto. Por ejemplo, la idea creativa de un artista que surge quizás a través de un pensamiento o una imagen, el silencio atento, el silencio reflexivo, el silencio calmado acompaña a esa idea, a ese pensamiento, a ese espacio de creación en el que el artista puede ir como desarrollando esa obra. Y también a nivel de descubrimientos científicos, ¿no? A nivel de comprender ciertas ideas en las que queremos profundizar. Y cuando estaba pensando en este tema recordé la imagen de Isaac Newton bajo el árbol y viendo caer una manzana. Y cómo a través de esa imagen él pudo definir la ley de la gravedad. Y no es que Isaac Newton en ese momento descubriera por arte de magia esa ley de la gravedad, sino que seguramente durante mucho tiempo se había ido sumergiendo en ese espacio de creatividad, de descubrimiento, a través de un silencio reflexivo, a través de profundizar en esas ideas en las que él quería descubrir esa verdad científica. Durante mucho tiempo seguramente habría estado profundizando, reflexionando en ese espacio de creatividad, a través de ese silencio reflexivo, hasta que llegó ese momento en el que algo se encendió en él, algo se iluminó en él, y a través de esa simple imagen de caer la manzana del árbol, pues pudo definir esa ley de la física. Y es que en ese espacio de creatividad iluminamos esas ideas, esos pensamientos con nuestra propia conciencia y con una intención clara, con una intención precisa, mantenemos ese pensamiento ahí, en ese espacio de creatividad, envuelto en ese silencio. Y de alguna manera atraemos también la luz del Ser Supremo, la luz de Dios, con nuestro entusiasmo, con nuestro interés en descubrir una verdad profunda
o en hacer emerger esa obra artística, de alguna manera con nuestro entusiasmo estamos atrayendo a Zeus, estamos atrayendo la energía de Dios, la energía de esa conciencia suprema, de esa conciencia divina. Y esa energía también está alimentando esa obra de arte o ese pensamiento que nosotros queremos comprender, que nosotros queremos descubrir. Y ahí hay realmente como un alumbramiento, una nueva creación. O quizás es una recreación, porque si pensamos en las leyes de la física, esas leyes ya existen, ya están. Y Newton, pues con esa atención consciente, con ese entrar en ese espacio de creación, a través de ese silencio reflexivo, dio luz a esas leyes que ya están ahí, que ya existen. Y quizás esa obra de arte, quizás ese cuadro, esa escultura, ya está ahí en ese espacio de creación, y el artista con su conciencia lo ilumina y atrae esa luz de Dios, esa luz divina que le da como consistencia y lo hace posible que se haga una realidad en el mundo físico. Y en ese espacio de creación también podemos recrear al ser espiritual que somos. Hay una frase en India que es Ham So Ham, lo que fui, seré. Y quiere decir que en mí el ser espiritual que soy, el ser elevado, el ser de cualidades, ya es. Y lo que he de hacer es, a través de conducirlo con el silencio a ese espacio de creación en el que lo puedo recrear en conexión con el Ser Supremo, con esa conciencia divina, puedo recrear esas cualidades del ser espiritual que ya soy originalmente, eternamente, pero que ha permanecido oculto en diferentes identidades más físicas, más limitadas, y a través de la luz de la conciencia en ese espacio de recreación, en esa matriz sutil, ese ser se recrea y vuelve a emerger con todo su poder, con todo su potencial, un ser lleno de cualidades, un ser lleno de buenos sentimientos, y podemos compararlo con la transformación que experimenta el gusano dentro de la crisálida, una verdadera metamorfosis, un cambio total de gusano, de oruga, a una maravillosa mariposa, un ser que se arrastra por el suelo, a un ser que vuela, y en ese espacio a través del que nos sumergimos con el silencio, en ese espacio, en esa matriz en el que se recrea el ser, emerge ese nuevo ser con una conciencia elevada, con una conciencia luminosa, con una conciencia que está más allá de lo más físico, de lo más denso, con una conciencia que podríamos decir angelical. Y a través de esa conciencia angelical podemos llegar a esparcir vibraciones elevadas, buenos sentimientos hacia todo el mundo. Y nos convertimos en mensajeros de ese ser elevado, de esa alma suprema, de ese ser divino. Somos mensajeros a través de esa conciencia elevada, a través de esas vibraciones
elevadas y nos convertimos en ángeles luminosos, livianos, para compartir lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de ese ser espiritual que somos. Y bueno, pues vamos a dedicar ahora un tiempo para profundizar en esta experiencia a través de la práctica de la meditación, y espero que me acompañéis en ese viaje a esa matriz de recreación a través de la experiencia del silencio. Y para ello vamos a empezar llevando a nuestro cuerpo a una experiencia de mayor bienestar, de mayor confort, y vamos a ir visualizando nuestro cuerpo físico como esas moléculas que lo conforman. Nuestro cuerpo físico está conformado por un conjunto de células, y esas células están formadas por múltiples átomos. Y esos átomos, a su vez, están conformados por pequeñas partículas, por minúsculas partículas invisibles a nuestros ojos. Y esos átomos están dentro de un gran espacio vacío. Intentamos visualizar nuestro cuerpo físico como ese conjunto de átomos formados por pequeñas partículas minúsculas, infinitesimales, rodeadas de un gran espacio vacío. Intentamos hacernos conscientes de ese espacio vacío, que es como un molde que mantiene la forma de nuestros átomos, de nuestras células. Y así como en la música que suena armoniosa, hay sonido y hay silencio. Así en nuestro cuerpo, en nuestros átomos, hay esas diminutas partículas de materia rodeadas de grandes espacios de vacío. Y visualizo ese espacio vacío en mis átomos. Y es como si mis átomos, dentro de ese molde de vacío, fueran recuperando
su estructura precisa. Una estructura correcta. Saludable. Y estoy ayudando al buen funcionamiento de mis células. Contemplo ese espacio vacío de mis átomos desde una observación silenciosa. Que me ayuda a reestructurar mis células. Y en ese espacio vacío hay mucha energía. Y si permanezco unos momentos enfocada en esa energía, puedo sentirla consistente, sólida, poderosa. Y sigo ahí, contemplando desde este silencio consciente esa estructura de mi cuerpo que no es visible a través de mis ojos. Pero que está ahí. Mis células, mis átomos, y el vacío lleno de energía que sustenta toda la estructura de mi cuerpo.
Y voy llevando mi atención a mis pensamientos. Y los observo desde ese espacio de contemplación consciente y serena. Y por muy rápidos que sean mis pensamientos, entre ellos siempre hay espacios de silencio. Y me empiezo a enfocar en esos espacios de silencio entre mis pensamientos. Dejo pasar los pensamientos y busco esas pausas de silencio entre ellos. Y esas pausas cada vez se prolongan más. Permito que el silencio vaya llenando mi conciencia, mi mente. Y el silencio me va conduciendo a un espacio sagrado. A un espacio de creación. Un espacio donde el ser se puede recrear.
El silencio me pone en contacto con mi verdadera identidad. Y la chispa en el centro de la frente va brillando con más fuerza, con más poder, con su luz espiritual. Permanezco enfocada en la energía del silencio. Voy recuperando la estructura armoniosa de mi ser original. Hamso, Soham. Lo que fui, seré. Y como el silencio en la música el silencio en el ser me lleva a la armonía. El silencio me resitúa en una conciencia elevada. En los buenos sentimientos, en el poder espiritual.
y me experimento en un espacio protegido al que atraigo la luz del sol espiritual. La luz pura de Dios. Y esa luz ilumina al ser, alumbra al ser. Y renazco a una nueva conciencia, al mismo tiempo eterna y olvidada. Como el gusano en la crisálida se transforma en mariposa, el ser que soy en esa matriz divina se transforma en el ángel. El ángel con las alas de luz. Con las alas del fervor y el entusiasmo. El ángel con un intelecto divino, alumbrado por la luz del sol espiritual.
el ángel amoroso que comparte los buenos deseos con los demás. El corazón del ángel acepta, acoge, libera. Comparto con el mundo esta energía renovadora, transformadora. Experimento la metamorfosis, el retorno a lo que siempre he sido. Un ser espiritual, un ser elevado y puro. El alma, la semilla del ser espiritual que soy, germina y expresa todo su potencial. Todo lo que soy germina en ese silencio creador. Alumbrada por mi propia conciencia y por la conciencia del Divino.
Y ese espacio de creación siempre está ahí. Y llego a él a través de ese suave silencio. Me dejo llevar por él, conducir por él, con confianza y con determinación. Y ahora, poco a poco, suavemente, vamos a ir retornando a la conciencia del lugar donde estamos, del momento presente. Pero mantenemos en nuestro interior, en nuestra conciencia, ese suave silencio, esa dulzura del silencio. Om Shanti. Bueno, vamos retornando al mundo de la acción, pero ese silencio queda en nuestro interior como una fragancia, como un ambiente en el que nos sentimos bien y en el que el ser que somos tiene la libertad y la confianza de expresarse, y ese camino, ese recorrido lo podemos hacer siempre que queramos. Y si queréis seguir profundizando en estas experiencias, en estos paseos, en estos viajes, hay un libro que se llama Creatividad para reinventar tu vida, de Miriam Subirana, y en este libro pues podéis descubrir ideas y pensamientos, reflexiones que os pueden ayudar a seguir en ese camino silencioso, profundo, renovador, transformador, de metamorfosis, para seguir volando con nuestra conciencia luminosa, liviana y llena de buenos deseos y buenos sentimientos hacia todos. Pues un Shanti y hasta otro día. Que sigáis disfrutando de la experiencia del silencio.